sido salvos. O sea, si somos transformados por la fe, que si fuimos salvos por la gracia, entonces eso va a transformar nuestro corazón, hacemos buenas obras. Pero las buenas obras no nos salvan, nos salvó Cristo. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? ¿Amén? Porque si no, a veces, ¿qué hace el hombre? El hombre dice, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ustedes habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. ¿Y sabe por qué les dijo eso? Porque se habían introducido en la iglesia de ese entonces, que la gente había sido salvo, habían recibido el Espíritu Santo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, todo por la fe en Cristo. Pero se introdujeron los que se convertían de la religión judía, y entonces le decían, no, ustedes tienen que circuncidar, tienen que guardar todos los mandamientos que escribió Moisés, y de esa manera van a ser salvos. Y entonces el apóstol Pablo le dijo, ustedes empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Amén? Lo que sucede es que la fe verdadera en Jesucristo te transforma. Vos guardás la palabra de manera natural porque Dios te limpia de adentro hacia afuera. ¿Amén? Y la guardás diferente a lo que lo guarda el religioso. El religioso lo hace de una manera externa. Amén, pero este no es el mensaje en sí. El mensaje en sí, a ver hermanos, si me puedo poner ahí, quiero que pongamos el que controla los tiempos. En estos días estaba mirando, me puse a mirar una serie de José. Pero cuando uno mira la serie no tiene que tomar como que todo es bíblico, porque en la serie se agregan cosas como de novela, ¿no? Para hacer relleno. Entonces uno que conoce la escritura dice, ah, esto es de la Biblia, esto no existe, esto no es de la Biblia, esto no inventado, ¿no? Pero hay muchas cosas bíblicas, esa serie que dice José de Egipto, es bastante bíblica. Y bueno, y eso el Espíritu Santo en la semana me tuvo José. No solo que yo lo reciba, sino que lo pueda impartir, la palabra de eso, ¿no? Y es impresionante la vida de José. José representa a Jesús también. Lo mismo que le hicieron a José es lo que le hicieron a Jesús. O sea, es simbólico. A José, sus propios hermanos lo vendieron, lo entregaron. Primero lo quisieron matar, ¿no? Pero había un propósito de Dios ahí. A través de esa muerte, las personas que creen reciben salvación. Salva al pueblo. A través de la maldad del pueblo de Israel hacia José, Dios estaba preparando un camino para que el pueblo no perezca de hambre en el futuro. Y a través de la maldad de los hijos de Israel, de los judíos, hacia su propio Mesías, muchas personas reciben salvación y vida eterna por medio de Jesús. Porque Él es el Cordero que fue entregado por nosotros para que podamos ser perdonados. ¿Ven? Pero ¿cuál es el mensaje? El que controla los tiempos, porque Dios permite cosas en el mundo, Dios permite cosas. Dios se adelanta a las cosas que pasan en el mundo, Dios permite que siga el curso natural del mundo. ¿Cuántos saben que en el mundo hay desastres naturales? Pero no son porque Dios lo envía. Muchas veces pensamos, es Dios que lo mandó. No. Hay cosas que son porque el hombre está haciendo un desastre, ¿no? Con la contaminación, con la deforestación, tantas cosas que están cambiando. Entonces hay lugares que ya no son como antes. El clima está cambiando, la naturaleza se está poniendo difícil cada vez más y con el tiempo empeora porque el hombre no cuida la creación. ¿Amén? Entonces, pero así todo, Dios muchas veces, a través de las cosas aún malas que suceden en el mundo, las torna para bien también. Hay muchas oportunidades para aquellos que creen, para aquellos que lo reciben. Y podemos ver la vida de José, como José, primero antes de leer, quiero que pongan su Biblia el capítulo 45 de Génesis. Pero José, todos saben que primero la intención era matarlo a José.
Dice, ahí viene el soñador, por envidia, por celo, lo mismo que le hicieron a Jesús. Por envidia y por celo, sus propios hermanos lo quisieron matar. Dice, ahí viene el soñador. Vamos a aprovechar ahora esta nuestra oportunidad, vamos a librarnos de él. Y propusieron matarlo. Pero uno de sus hermanos, si no me equivoco, fue Rubén, dijo, no lo matemos en nuestra sangre. Entonces propuso, dice, mirá, ahí vienen unos ismaelitas, vamos a venderlo. Y lo terminan vendiendo, lo tiran a una cisterna y cuando vienen los ismaelitas lo venden, ¿no? A Jesús también lo vendieron. No sé si usted, cuando lee las escrituras, abre los ojos espirituales y los oídos espirituales, ¿no? Y lo venden a los ismaelitas, y los ismaelitas lo venden en Egipto como esclavo a Potifar. Y eso también revela también que Jesús también, siendo libre y siendo príncipe, heredero del reino, fue esclavo por nosotros, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Y algunos dirán, che, pero lo están matando, le están haciendo una injusticia. ¿Dónde está Dios? Eso es lo que nos preguntamos nosotros a veces. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te daña, cuando sucede la injusticia, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O no? ¿Cuántos algunos han preguntado, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no me hace justicia allá? Y a veces que Dios tiene un plan. Decid conmigo, Dios tiene un plan. Y Dios tenía un plan que José lo entendió después. Recién en el capítulo 45, cuando él se revela a los hermanos, él ya era gobernador de Egipto. Y Dios le había dado un don. Y él no sabía que ese don, que al principio provocó celos, envidia y cosas malas contra su vida, porque decían, este es el soñador. ¿Cómo puede ser que nosotros, vos estás diciendo, José, que nosotros nos vamos a terminar inclinando a vos? Y aún nuestros padres se van a inclinar a vos. Vos estás loco, sos un altivo, sos un agrandado. ¿No sabés qué le decían los hermanos? Y bueno, se acumularon tanto odio y enojo contra él que lo querían matar y lo terminaron vendiendo. Y bueno, pero dice, Dios estaba con José. Y lo compró un tal Potifar. Bueno, este Potifar también vio que José no era un ser humano común, era un ungido. En él estaba el Espíritu de Dios, ¿no? Y eso es lo que Jesús también dice. Ustedes me dejarán solo, pero mi Padre está conmigo, ¿no? Y eso es lo que le pasó. Los hermanos lo abandonaron, la familia lo abandonó. O sea, el padre no sabía. El padre pensó que estaba muerto, ¿no? Pero Dios estaba con José, ¿no? Y José estuvo con Potifar, y Potifar vio la habilidad y lo puso a cargo de toda su casa. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese corazón como el que tuvo José. Que a pesar de que estemos en situaciones difíciles, hagamos las cosas creyendo y confiando en que Dios tiene un plan. Y hagamos las cosas de la mejor manera, porque él podía haber dicho, no, me dejo morir, hago las cosas así nomás, total soy esclavo. No, él lo que hacía, aunque era libre, se hizo esclavo. Y las cosas las hacía con excelencia. Entonces, Potifar lo puso amo de toda su casa, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Todos conocen la historia. La mujer de Potifar lo codició, lo quiso tener y él huye de la mujer y dijo, otra de las cosas que tenía José, temor de Dios. Decí conmigo, temor de Dios. Y él dijo, ¿cómo voy a cometer este pecado contra mi Señor, contra mi Dios y contra mi amo? Y la mujer lo termina acusando como que él la quiso abusar y a José lo meten en la cárcel. En la cárcel él prosperó también. Estaba como jefe en la cárcel. Y dice que justo el copero estaba preso y el panadero también. Y no se sabía quién era el que había atentado contra el faraón, me parece que era. Y entonces tuvieron sueño los dos, José los interpreta y sale que el copero iba a ser restituido y el panadero lo iban a matar. Y se cumple tal cual José lo dijo. En los días que José lo dijo y todo. Entonces le dice al copero, acuérdate de mí cuando hables con el faraón. El copero se olvidó. Pero ¿qué sucedió después? Decí conmigo, hay un tiempo señalado. No es cuando nosotros decimos, Señor, ¿por qué se retarda tanto mi liberación?
¿Por qué se retrasa tanto mi bendición? Dios lo va a hacer en el momento justo. Dice que entonces cuando el faraón tiene ese sueño que lo perturba tanto y empieza a llamar a los sacerdotes, a los astrólogos y todo lo que tenían ellos ahí en Egipto, y nadie le daba una respuesta y decía, no, ustedes me quieren engañar. Hasta que el copero le dice, en la cárcel había un hebreo, interpretó los sueños tal cual sucedieron y así sucedió como él lo interpretó. Y entonces ahí nos mandan a prepararse para ir delante del faraón. Y todos saben que en un día salió de la cárcel y se convirtió en gobernador de Egipto. Y no solo en todo esto hay revelación. En todo esto hay revelación para nosotros. Ahí está la enseñanza de que cuando hay vacas gordas, no hay que malgastar. Hay que aprender a ahorrar. Eso es lo que la gente hace. Nosotros, ¿qué nos enseñan en el mundo? Gasta, cobrate el sueldo, tiralo, ahí vamos al center y vamos a partir todo. Vamos a todos lados y vamos a comer todo lo que queramos. Y después vienen las vacas flacas. Por ejemplo, enero es más vaca flaca. Y la revelación era que iba a haber 7 años de hambre. 7 años de abundancia y 7 años de hambre, que de tanta hambre que iba a haber no se iba a acordar, ni siquiera se iban a acordar de los 7 años de gran abundancia. Entonces José le da un consejo, le dijo, ponga gente que recolecte todo lo que se gana en 7 años de abundancia para poder vivir y sobrevivir en los 7 años de gran escasez. Entonces el faraón se saca el anillo y le dice, ¿dónde encontraremos otro en quien esté el Espíritu de Dios? Y le pone el anillo y le dice, ahora vas a ser el segundo. Nadie va a levantar una mano y un pie sin que él dé la orden. Imagínate los que lo traicionaron. Dice, hagan todo. Dice, este es el nuevo gobernador de Egipto, que todos hagan reverencia ante él. Potifar, la mujer de Potifar, todos tuvieron que ahí rendir reverencia a José, ¿no? Quizás pasaron años, pero los planes de Dios se cumplieron. Pero José estaba, en donde estaba José, él reconocía a Dios, él temía a Dios. Y él confiaba en que Dios tenía un plan. Esa es la fe que tenemos que tener todo cristiano hoy en día. Confiar que Dios tiene un plan aunque parezca que no. Aunque parezca que no nos vaya bien, aunque parezca que no, Dios tiene un plan. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un plan. Amén. Y decirlo, Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para mi vida. Y Dios te consuela. Una de las cosas que José tuvo le fue dada una esposa. Tuvo 2 hijos, a uno le puso Efraín y a otro Manasés. Uno es el que te hace olvidar en la tierra de tu aflicción y el otro es el que te hace fructificar en la tierra de tu aflicción. Así que Dios le estaba diciendo, y José entendió esto, que en la tierra de su aflicción Dios lo iba a sanar, lo iba a restaurar y que también en la tierra de su aflicción lo iba a hacer prosperar. Y alguno dirá, ¿cómo voy a prosperar en la tierra de mi aflicción? Porque nosotros pensamos que la prosperidad es solamente económica. Y quiero decir algo, la prosperidad es interna especialmente. No hay peor persona que la que es altiva, que la que piensa que es su propio Dios, que la que no reconoce a Dios. Eso es un error terrible que van a sufrir muchas personas, aún le va a costar la eternidad a muchas personas no reconocer a Dios. Porque Dios es el creador, el más grande, al que el único digno de adoración, de honra, de reverencia es Dios, ¿no? Y a veces que uno vive en la aflicción y eso nos ayuda a alinearnos en el camino. Como Pablo iba altivo arriba de un caballo, voy a perseguir a los cristianos, a los del camino, los voy a matar. Y dice que la luz, la gloria, el Espíritu de Dios, Jesús mismo, como manifestado como una luz brillante más que el sol, se le aparece en el camino y ¿qué pasa? Se cae del caballo. Y hay veces que eso nos hace bien, caernos del caballo. Y ahí es donde Dios se le revela a Pablo. Le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús.
Jesús a quien tú persigues. Tú te pensabas que estabas sirviendo a Dios. Tú te pensabas que estabas honrando a Dios, pero en realidad estabas persiguiendo a la verdadera iglesia, ¿no? Eso es lo que le sucedía a los judíos, los religiosos. A veces el religioso es el peor enemigo de la obra de Dios. ¿Alguno acá quiere ser religioso? A Dios no le agrada la religiosidad, a Dios le agrada una verdadera relación de comunión. Aquellos que dicen, soy pecador, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Y todo lo que vivió José es increíble. A mí me impacta lo parecido que es al Señor Jesús, o sea, el carácter de Jesús, el amor, el perdón. Hermano, acá lo que vamos a leer ahora es cuando Él se da a conocer a sus hermanos. Imagínese usted cómo los veía, aquellos que lo quisieron matar, que lo tiraron en un pozo, que hicieron que usted viva cosas terribles toda su vida. ¿Qué haría si usted tuviera el poder como lo tenía José? Dice que José lo empezó, cuando ellos tuvieron que ir a comprar, le empezó a hacer una serie de cosas para ver si ellos habían cambiado, si ellos se habían arrepentido, cómo tratarían a su hermano Benjamín, que era el hermano de misma madre y mismo padre de él. Por eso él quería ver a Benjamín y hizo que lo traigan y después que se vayan y que vuelvan, hasta que él se les revela. Y dice acá, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Era lo que más le preocupaba, ¿no? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y le dijo, yo soy José vuestro hermano al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Una de las cosas que él entendía, y en la humildad también, de saber que si somos bendecidos no es para nosotros solos. No. Si somos protegidos no es para nosotros, es para compartir. Si Dios te salvó no es para que vos digas, ay, gracias Señor, porque yo en mi casa no vamos al cielo. Dios dice, ¿y tus vecinos? ¿Y la gente de alrededor? ¿Y tu familia que todavía no se convirtió? Ah, no sé, que se arregle. José entendió que no era para él solo, que Dios lo envió ahí con un propósito, ¿no? Y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa, de su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, ¿no? Y ahí sucede algo tremendo. Porque los hace traer, mire hermano, imagínense hoy en día. ¿Cómo sería si sucediera algo similar hoy en día? Usted lo visualiza, dice que lo mandaron a buscar en carros. Dice que Faraón le dio los carros, los mejores carros, para que venga el padre, los nietos, los hijos, toda la familia de José, toda la gente de José, vengan a vivir a Egipto. Y Faraón dijo, les voy a dar lo mejor de la tierra, no se preocupen, porque lo mejor de la tierra va a ser para ustedes. Vengan y no se detengan, porque las riquezas de Egipto van a estar al servicio de ustedes. Y los manda a buscar en carros, imagínense. En ese tiempo los carros, Egipto era una potencia mundial. Tanto en armamento, como en ejército, como en nación, como en pueblo, como en construcción. Ellos era como decir, me voy a Dubái. ¿Entiendes? Acá hoy en día te va a Dubái, la tecnología, los edificios que hay,
los autos que hay, las cosas inteligentes que hay, en ese tiempo, bueno, eso iban en carro, era un lujo. Los que vivían de nómada, ¿eso qué es? Una carreta era, hermano, pero eso es... ¡ah! ¿Entiendes? Y lo mandó a buscar en eso, era como que te vayan a buscar en un Alfa Romeo de los últimos, en un Mercedes-Benz, lo fueron a buscar, a todos. Y los tipos andaban ahí en un caballo, ahí decían, tenían todo. Es más, Egipto era una potencia mundial que con José se convirtió en una potencia muchísimo más grande todavía. Porque había hambre en toda la tierra, pero Egipto tenía abundancia. Y José administraba bien y vendía. Es más, terminaron todos siendo siervos del faraón. Porque la gente, cuando se le acabó el dinero, empezaron a vender sus ganados para comer. Y cuando se acabaron los ganados, ellos mismos tuvieron que ser siervos. Así que Egipto, de ser una potencia, terminó siendo más todavía. Pero Dios no lo hizo porque Él quería beneficiar a Egipto. Dios quería beneficiar a su pueblo. Después todos conocen la historia. Después, así como Dios proveyó en José liberación en ese tiempo a través de esa forma, después levantó un tal Moisés cuando el faraón que vino no le importaba a José ni la familia, el próximo faraón, y los esclaviza, ¿no? Que era una palabra profética también cumplida. Ustedes se van a multiplicar, pero van a ser esclavizados. Y van a sufrir, pero yo los voy a liberar, ¿no? Así que Dios tiene un plan. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan? Y dice que acá José los besa a cada uno. Qué corazón ese, ¿no? A veces uno ve esa maldad y dice, yo tengo ganas de entrar con una espada y matarlo a esto. ¿O no? ¿O no? Cuando uno ve una injusticia, ¿no le gustaría decir, che, ese familiar que te hizo algo, hay que matarlo, ¿no? ¿O no? O por lo menos darle un par de bifes para que se arrepienta. pero Dios nos dio un corazón nuevo. Decirle que está a tu lado, Dios te dio un nuevo corazón. Y qué lindo que es la misericordia, porque dice que José los miró de frente y Él los consoló. Él consoló a los que le hicieron daño. No se preocupen que yo no les voy a hacer nada. Los abrazó y los besó. Y le dijo, no se preocupen, ya está perdonado, miren, a través de mí. Si ustedes no me hubieran hecho eso, Dios no me hubiera hecho gobernador de Egipto. ¿No? Él sufrió, pero él entendió que detrás de ese dolor, detrás de esas injusticias, había un propósito del Padre. ¿No? Él lo entendió. Hoy quizá muchos de nosotros no estaríamos acá si no hubiéramos sufrido algo. No estaríamos en Cristo, ¿no? Acá. Esto es un templo, podemos decir un lugar donde oímos la palabra. Pero en Cristo no estaríamos, quizás si no nos hubiera pasado algo terrible o algo difícil. ¿Y sabe qué? La ganancia de aquellos que sufren, por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Y cómo? Bienaventurados los que lloran. Porque después reirán. Bienaventurados los pobres, porque, ¿por qué? Los pobres, qué contento, soy pobre. No, es porque dejarás de ser pobre. Y porque llorabas vas a dejar de llorar. Y vas a prosperar y vas a fructificar en la tierra. Porque ese es el plan de Dios. Consolar a los que sufren. Amén. Levantar a los caídos. Aquel que lo reconoce como Señor, lo va a premiar el Señor. No lo va a castigar. Por eso es que nosotros subimos de la ira venidera a través de Jesús. El que pagó por nosotros para que nosotros no tengamos que pasar todas esas cosas. Y los procesos son para bien. ¿Cuánto lo creen? Amén. Los procesos, las dificultades están formando nuestro carácter. Quizá José, si no le hubiera pasado lo que vivió, si no hubiera tenido las experiencias que tuvo en diversos lugares, en diversas situaciones, no hubiera sido un buen gobernador. Y él fue probado para ver qué haces, saber qué haces con ese familiar, qué haces con ese vecino que te hizo daño alguna vez. Y Dios dice, quiero que los perdones. El carácter de José revela el carácter de Jesús y el carácter que tenemos que tener nosotros los cristianos, el perdón.
El perdón Dios no lo negocia. Dios dijo, así como yo os perdoné, también ustedes debéis perdonar. ¿Está escuchando? También nosotros tenemos que perdonar. Todos hemos pecado, necesitamos el perdón y necesitamos dar el perdón. Porque lo que veo en la Escritura, que una persona que puede ser perdonada, pero si no perdona, pierde su beneficio de haber sido perdonado. Jesús lo dijo claramente, si ustedes no perdonáis cada uno a su hermano su ofensa de todo corazón, tampoco mi Padre os perdonará a vosotros. Entonces eso es algo importante que tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón y poder siempre tener un corazón que perdone. Yo cuando me convertí, una de mis oraciones principales, cuando empecé a entender la Escritura que el Espíritu Santo me empezó a enseñar, le dije, Señor, quiero tener un corazón que perdone, porque entiendo que no es que vos estás en Cristo y no te va a pasar nada. Si usted piensa, a usted le dijeron un evangelio así, es mentira. Si usted está en Cristo, va a ser procesado también. Va a ser bendecido, pero también va a ser procesado. El carácter de Cristo se va formando en nosotros. ¿Y cómo se forma? Por medio de oír la palabra y de las circunstancias que vivimos. ¿Cuántas personas acá se han dado cuenta que cuando caminaron con el Señor, cuando endurecieron su corazón por algo que no quisieron perdonar, empezaron a perder su comunión con Dios? Ya no podían recibir de la presencia. Acá hay una hermana que me dijo, pastor, ese día yo vine y le digo, usted no pudo recibir, ¿sabe por qué? Porque estaba enojada y no pude recibir. Porque cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, tenemos que soltar todo y tenemos que perdonar como Él nos perdonó. Si no, estamos bloqueados, no podemos fluir, no podemos dejar que fluya el Señor. Amén. Por eso hay muchas personas que le pasa eso. No pueden estar contentos, ni tranquilos, ni con paz, hasta que no arreglen su cuenta con el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Te van a pasar cosas y las permite Dios. ¿Quién las permite? Dios. Señor, júzgalo a ese que me está faltando el respeto. Algo le tiene que pasar. Yo soy hijo tuyo. Deja que Dios va a hacer cuando Él quiera. O te maldice, bendice. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no maldigáis, bendiga y no maldiga. ¿Y qué hace Dios? Dios después se encarga. Dios tiene el control. Él tiene el control de los tiempos. Él sabía que iba a haber hambre. Entonces Dios permitió eso y enriqueció a Egipto porque Él tenía como plan también a usar a Egipto y al faraón para mostrar su poder, para hacerse conocido, para que las naciones conozcan que el Dios verdadero entre tantos dioses era el Dios de Israel. Y hoy el Dios de Israel se conoce de manera diferente entre los cristianos en todo el mundo. Nosotros no adoramos a Dios como lo adoran los israelitas, pero sabemos que es ese Dios, el Dios verdadero. Muchos tenían otros dioses. Es más, los egipcios adoraban al sol, adoraban dioses falsos, tenían símbolos de gatos, o ellos odiaban los piojos, por eso estaban todos pelados. ¿Qué le envió Dios? Piojos, le envió ranas, le envió todo lo que ellos adoraban. Él jugó, ellos le daban culto también al río Nilo. Convirtió el agua en sangre porque ellos habían hasta matado niños en el río Nilo, los ahogaban. Y fueron todos juicios de Dios contra sus pecados y contra esos dioses falsos. ¿No? Ah, ¿ustedes adoran al sol? Ahora, ¿cuál es una de las plagas? Tiniebla, no va a haber luz. El sol no va a alumbrar. Aleluya. Solamente los israelitas tenían luz. Dios hacía diferencia entre uno y otro. Y ahí ya me paso a la historia de Moisés, ¿no? Cuando fueron las plagas a Egipto. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Que Dios sabe lo que va a pasar aún antes que pase. Y Él no es que interfiere en lo que va a pasar. Él
interfiere a favor de su plan para salvación de las personas que han de creer y de aquellos que creen en ese momento. ¿Estás escuchando? Entonces Dios tiene un plan para contigo, aún cuando te vaya mal en algo. Algunos dicen, me echaron del laburo. Gracias, Señor, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Esa es la gente de fe. El otro está llorando, no, Señor, haz algo ya. Dios dice, ¿no crees que yo te puedo proveer? ¿No crees que yo te puedo abrir puertas? Hay veces que también Dios nos prueba. ¿Cuál es la tentación? No es que Dios tienta, el diablo te tienta. Dios nos prueba. A veces tenemos para elegir cosas y elegimos mal. ¿Qué está pasando? Dios nos está probando. También. ¿Sabe por qué José fue gobernador? Porque salió aprobado. José tuvo temor de Dios. José le creyó a Dios. Nunca dejó de honrarlo y adorarlo. Es más, él no se quiso postrar ante el faraón. Como dice, ¿cómo no te postras ante el Horus vivo? ¿No? Como le decía, el Horus vivo andaba mal por un sueño y ahí había un esclavo que estaba el Espíritu de Dios y sabía los sueños. ¿Estás escuchando? Dios dice que a los humildes los enaltece y a los soberbios los humilla. Pero hasta vemos que ese faraón fue usado por Dios también de una manera buena. Ese faraón se dio cuenta que José era alguien diferente y le dio toda la autoridad. Y es más, le dio gracia hasta con el pueblo. Trae a tu padre, le vamos a dar lo mejor de la tierra, que vengan a vivir con nosotros. Le agradó. Quizá pensó que todos eran como José, que todos eran sabios, que tenían revelación. Pero después vino otro que también permitido por Dios para que se multiplique. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno y que Dios permite las cosas malas y buenas? ¿Qué permite Dios? ¿Pero para qué? Para nuestro bien. El Señor tiene un plan para cada tiempo difícil. Algunos dicen, no, Señor, ¿dónde estás? Él está sentado en el trono. Y quiero darle con otra palabra. En Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Sabe que era un año difícil? ¿Sabe por qué? Porque el rey Usías era un rey piadoso, que trajo mucha prosperidad y bendición a la nación. Pero murió y el profeta estaba preocupado. El profeta dice, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora cómo vamos a vivir? Si este rey era un rey piadoso y ahora quizá venga un rey perverso. Porque dice que cuando lo gobiernan los impíos, el pueblo gime. Más cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Así que Dios se revela a Isaías y le muestra que a pesar de que murió un rey piadoso puesto por Dios, él seguía sentado en el trono. Y quiero decirle algo, aunque nosotros pensemos que esto, lo otro, aquel, el gobierno el otro, Dios sigue sentado en el trono. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere que le creamos, que no dependas de los hombres ni de las mujeres. Porque hay mujeres que dicen, no, yo cuando me case con fulanito no me va a faltar nada. ¿No sabes? Y algunos dicen, no, cuando tenga esta mujer, seguramente, yo ahora mi mujer me está por dar, va a empezar a trabajar para mí. No, dice Dios, que confiemos en Él. Porque el ser humano te puede fallar. Pero Dios nunca te va a fallar. Nunca. Dios nunca te va a abandonar. Él estará contigo en todo lugar. En el lugar más feo y en el lugar más lindo. Nosotros somos los que nos alejamos. ¿Cuánto van a decir, Señor, yo quiero proponer en mi corazón no alejar ni confiar en ti? Esa es la victoria de un cristiano, de un hijo de Dios. Confiar en todo tiempo.
en Dios. Creerle, aferrarse a Él y honrarlo con nuestra fe. La única manera de agradar a Dios es por la fe. Si no le creemos, lo estamos deshonrando. ¿Sabe que cuando Jesús iba a sanar a alguien le decía, ¿creéis que puedo hacer esto? En muchas oportunidades dijo, bueno, conforme a tu fe te sea hecho. A él honraba la fe. En un momento se acerca un centurión que tenía un siervo que él amaba mucho, enfermo, casi moribundo. Y entonces él era un hombre que, a pesar de ser romano y centurión, siempre estaba honrando a los israelitas. Entonces unos israelitas dicen, ve, como que él nos ayudó a edificar una sinagoga, es un hombre que teme a Dios, a pesar de que ser gentil. Y Jesús dijo, iré y le sanaré. Entonces el centurión le manda a decir, no vengas porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y será hecho. Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y también tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo a aquel, ve y va. Y a aquel le digo, ven y viene. Y Jesús le dijo, oh, grande es tu fe. Sea hecho como quisiste. Y desde ese momento dice que Jesús se maravilló. Y dijo, de cierto os digo, que vendrán del oriente y del occidente. Ahí estaba profetizando. Vendrán del norte, del sur, de todo lugar. Vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham. Mas los hijos que piensan que son hijos quedarán afuera. ¿Qué le quiso decir? Ah, ustedes, miren, este gentil me cree, me honra por su fe. Y ustedes que son del mismo pueblo, no me creen. Así que le dijo, vendrán de San Isidro, vendrán de Vicente López, de San Fernando, de Argentina, de otras naciones, y se sentarán a la mesa con Abraham. Vendrá gente de otras naciones, tribus y lenguas. Estaba hablando Jesús. Se sentarán a la mesa con Abraham. Con lo más alto, estarán ahí, cerca de la presencia de Dios, conociendo los misterios, las revelaciones. ¿Ven el daño que puede hacer la religiosidad? El creer que por nuestra justicia ganamos algo. El creer que somos buenos por nosotros mismos. Eso es lo que sucede, que genera la religiosidad. Por eso ellos siempre miraban desde arriba a los demás y se creían buenos y justos. Y Jesús era lo que más le irritaba, era la gente religiosa. Ni los hechiceros lo irritaban a Jesús, como lo irritaban los religiosos. Y los religiosos siempre estaban, che, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Y ¿con quiénes más se enojó Jesús en la tierra? Con los fariseos, que eran los más terribles, los fariseos. Habían varias, pero los fariseos eran los que más perseguían, los que más juzgaban a los demás, los que más se creían santos, los que más lo persiguieron a Jesús. Por eso digo, no hay peor cosa que nos pueda pasar es convertirnos en religiosos. Si empezamos por el Espíritu, crea y siga en el Espíritu. Tenemos que saber que todo es por gracia, no es que lo merecemos. El Señor le dice a los Gálatas, a través de Pablo le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ¿cuál era la respuesta? Por el oír con fe. Si hoy usted recibe algo hoy acá, es porque oye con fe. Si usted oye con fe, usted va a recibir. Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir? Señor, quiero recibir de tu Espíritu. Señor, quiero recibir sanidad. Lo que sea que usted quiera, lo va a recibir por la fe. Porque usted cree, porque usted lo anhela. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué piensa? ¿Que Dios no quiere? No, dice, a ese no le quiero dar. Todo nos quiere dar de su Espíritu. A todos nos quiere bendecir. Dios es bueno. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 8. Y versículo 28. Siempre decimos esto, para amar a Dios hay que conocer a Dios.
Nadie puede amar a alguien que no conoce. Por eso es una lucha diaria de cada cristiano, de cada hijo de Dios, de cada creyente, de tener relación con Dios, de conocerlo. Cuando usted quiere pasar tiempo con Dios, le aseguro que en el infierno empieza a sonar una campanita. Peligro. Hay uno que está buscando a Dios. Porque sabe el enemigo que con uno, dos o tres que se conviertan de corazón y que tengan una relación con Dios, cosas extraordinarias van a suceder. Por eso es una guerra espiritual. Hoy muchos acá en la iglesia tienen que estar yendo, pero a muchos le ganó el Dios Ra. Está diciendo, pastor, ¿quién es el Dios Ra? El sol. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a la costa. Me voy allá al municipal. Mirá si voy a estar ahí muriéndome de calor. Usted está escuchando la palabra. Usted está eligiendo lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están eligiendo lo espiritual? Estoy eligiendo estar ungido. Después voy a tener tiempo para ir a la pileta y a todas esas cosas. ¿O no? Aunque uno no lo juzga, Dios lo bendiga. Dios tenga misericordia, pero digo, ¿qué es más importante? ¿Lo espiritual? Le hago una pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Recibir una palabra ungida? ¿O estar ahí con una reposera? ¿O adentro de una pileta? Uy, qué lindo, dice la madre. Bueno, pero tiene sábado, tiene lunes, martes. Amén. Gloria a Dios. Pero qué lindo que es elegir bien. Decí conmigo elegir. José eligió bien, por eso el Padre lo posicionó. Eligió seguir temiendo a Dios, eligió seguir creyéndole a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios tenía el control de los tiempos y eso es lo que entendió José. Le dijo, miren, ustedes no me trajeron acá. Aunque ustedes hicieron la maldad, el Padre lo utilizó a bien para bendecir a muchos a través de mí. Y eso lo entendía Jesús. ¿Sabe qué me mostraba el Espíritu Santo? Ese es el corazón de Jesús. A pesar de que los israelitas lo entregaron, Él no los mira con odio por eso. Él los sigue amando. Diga, miren, esto lo hicieron con su maldad, pero mi Padre lo usó para bien, para salvarnos, para salvar a la humanidad, para salvar a todos los que creen. Y ese corazón, ese es alguien que ama. El amor verdadero, el amor puro, que a pesar de ser perjudicado y a pesar de sufrir, Él estuvo dispuesto a ser entregado para que muchísimas almas sean salvadas. Qué lindo corazón que tiene el Señor, ¿no? Cómo nos vino y nos salvó, nos perdonó, y eso es el carácter ese se está formando en cada uno de los hijos de Dios. ¿Cuántos antes acá dicen, mire, a mí me ha pasado, me han pasado cosas y decía, y que por un lado mi carne quería hacer algo, pero por otro lado decía, ya no puedo hacer, ya no puedo pensar como antes, no puedo ser como antes, algo cambió dentro mío, ya no puedo. Dice, no, me voy a vengar, y después viene la misericordia, y vos decís, Señor, moviste mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de misericordia y nos va impartiendo de su carácter y de su presencia en nosotros. Por eso, ¿cuántos quieren que le vaya bien y que todo sea encaminado a bien? Tenemos que dejar que la misericordia de Dios actúe en nosotros y nosotros impartirla para cosechar eso mismo siempre. El perdón. José perdonó, los abrazó, los besó a cada uno. ¿Qué haríamos nosotros? Hay algunas veces en las iglesias, digo, o no nacieron de nuevo, o no sé por qué son tan duros algunos. Mirá, si no se sientan los míos. ¿Qué dice Dios? ¿Querés mejorar tu carácter? ¿Querés ser enriquecido espiritualmente? Ahí está. Amá, perdoná. Dios te va a dar más sabiduría, te va a dar más revelación, te va a enriquecer más. ¿Sabe cuáles son las vestiduras
espirituales. Quizá el mundo te vea como lo vieron a Jesús. Le voy a mostrar dos cosas, dos partes, una en lo natural y otra en lo espiritual. Jesús estaba en una sinagoga. Estaba en una sinagoga, era decir, como una iglesia de los judíos donde escuchaban las palabras. Y Jesús le dieron para que él lea, ¿sabe qué? Había un endemoniado ahí. La gente lo veía a Jesús como un hombre normal, como un hombre común. Pero ¿sabe qué? Los demonios dicen, yo te conozco quién eres. Tú eres el Mesías, tú eres el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió para que se calle. Porque en el mundo natural quizá la gente te ve así, común. Pero en el mundo espiritual, los espíritus, los demonios, ven a las personas de acuerdo a lo que son interiormente. A Jesús lo veían vestido de gloria del Padre. Por eso Jesús en la transfiguración, cuando lo lleva a Pedro, a Juan y a Jacob, si no me equivoco, a Jacob, uno de los discípulos, lo lleva y se transfigura delante de ellos. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué transfigurarse? La gloria que estaba dentro empezó a salir para afuera. Dice que sus vestidos se volvieron muy blancos y brillantes y su rostro resplandecía. Entonces apareció Moisés y Elías al lado. Y Pedro como que estaba loco y dice, no sé qué estoy viendo. Y le dije a Jesús, ¿quiere que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice, y esto lo dijo porque no sabía lo que decía. Y ahí era que él estaba hablando. Y ahí una voz del cielo, dice, vino la Shekinah de Dios, cayó la Shekinah de Dios ahí en el monte, y dijo, este es mi hijo amado, a él oí. ¿Y quién estaba ahí al lado? ¿Quiénes fueron los dos que estaban al lado de Jesús? No tenga miedo, que no es una prueba. Me miran con miedo cuando le hago una pregunta. Moisés y Elías. ¿Y sabe qué representa Moisés? La ley. Y Elías representa a los profetas. ¿Sabe qué dijo el Padre? Este es mi hijo amado. A él oí. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. A él oigan. Síganlo a él, a Jesús. Ese es el nuevo pacto. Seguir a Jesús. Mucha gente que hace, lee la ley, se hace religioso, juzga a todo el mundo. Otros leen los profetas, son todos profetas, pero no siguen a Jesús. No siguen su carácter, no siguen su amor. Jesús es todo. Jesús es la profecía, Jesús es la palabra cumplida, Jesús es el amor, Jesús es los mandamientos, pero que lo podemos vivir por gracia. Todo está perfecto en Jesús. A él oí, él es mi hijo. Amén. Y él es el que cumplió todas las profecías. Entonces acá dice Romanos 28, lo leí, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Acá que nos está diciendo la palabra. Cree que Dios es bueno, que si Él entregó a su Hijo por ti y por mí, también quiere darte todo lo bueno del bien. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe por qué a veces no recibimos algunas cosas? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque no estamos creyendo. ¿Sabe por qué hay veces que no accionamos algunas cosas que tenemos que accionar? Porque no creemos. Porque la fe es en todo. Hay gente que piensa que puede hacer la vida como a ellos le parece y que Dios así todo le va a hacer lo que quiere. Hay veces que por gracia Dios lo bendice igual en algunas áreas naturales, pero la espiritual queda sin fruto.
¿Y sabe por qué? Porque no están creyendo. Si yo creo que está mal algo que estoy haciendo, por ejemplo, contra mi esposa, voy a pelear en contra de eso, contra mi carne, para derrotar eso y vencer y hacer las cosas bien por la fe. Pero cuando yo creo que no pasa nada, ya está, no pasa nada. Voy a sufrir las consecuencias. Como la Biblia dice, hay un camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso dice, nunca juguemos con el Evangelio. No juguemos con Dios. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo y está dispuesto a darnos con Él todas las cosas. Él hizo todo por nosotros. Pero hay algunas personas que juegan con Dios, que eligen mal. ¿Cuántos van a empezar a elegir mal? Por la fe, todos por fe. Y por la fe podemos vencer a nuestra carne y tenerla ahí crucificada. Llevar, dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Porque a todos les gusta la palabra, quédate tranquilo. Que todo es para bien. Sí, pero te olvidaste, ¿amás a Dios? Porque ahí dice, todo obra bien a los que... ¿A los que? Ah, porque es lindo ese versículo. Muchos cristianos lo recitan. Todo obra para bien, quédate tranquilo. Sí, pero ¿lo amás a Dios? Para que se cumpla que todo obre para bien. Porque Jesús dijo, si me ama, guardarás mi palabra. Ay, siento fuego. Siento candela, dicen los dominicanos. Si me aman, guardarán ¿Querés que todo obre para bien? Amar a Dios. ¿Hay que amar a quién? Padre, enséñanos a amar. Hay un coro que decía que yo lo cantaba con todo mi corazón porque nunca es suficiente el amor que tengamos nosotros. Y decía, enséñame, enséñame, enséñame a amar. Gloria. Más y más. Decía, te amo Dios. No. Y después que dice, te amo Dios, te amo con todo mi ser y con todo mi corazón, dice, enséñame a amar. Más y más. Enséñame a amar. Hay una canción que canta Abel Zavala también con Jesús Daniel Romero que dice, enamórame. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. ¿Cuántos van a empezar a cambiar su oración? Porque el que no nació de nuevo, ¿sabe lo que pide? Señor, que pueda pagar la luz. Señor, que esto, lo otro. Señor, y quiero una bicicleta. Y quiero un auto nuevo. Y que pueda arreglar mi techo. Está bien, esa es una añadidura, Dios te la puede dar. Podés pedir. Pero cuando le pedís, Señor, cambia mi carácter. ¿Cuántos piden eso? Señor, ¿cuánto dice? La mujer dice, Señor, que mi esposo se porte bien. Guárdalo de toda filistea y circuncisa. Cubre. Y usted dice, Señor, ¿es una buena esposa o no? Señor, que cuando llegue mi esposa haya cocinado. Que no esté tirada ahí con el Instagram. Podés pedir todo, pero sobre todo lo espiritual. ¿Sobre todo qué? Lo que más nos quiere dar Dios, y está en su voluntad seguro, es que seamos transformados en su imagen y semejanza. Que cada vez lo conozcamos más, que cada vez amemos, que perdonemos, que podamos caminar con Él, que podamos bendecir a los que están alrededor, no solo con las cosas físicas o sociales, sino especialmente con lo espiritual. Ser luz para los demás. ¿Cuántos quieren ser luz? Amén. Y no solo pedir las cosas terrenales. Quiero decirle algo, cuando nos enfoquemos más en lo espiritual, lo terrenal, lo que usted necesita, vendrá aún a veces sin que lo pida. Van a venir añadiduras, van a decir, che, este 2025. Y van a empezar a venir cosas y usted dice, y Dios te va a decir, esto son consecuencias de buscar primero mi reino y su justicia.
Y todas estas cosas vienen como añadidura de haber buscado mi reino. Aleluya. Algunos van detrás de esto, detrás de lo material, detrás de esto. Y Dios dice, escúchame, vos no tenés que ir detrás, eso va a venir detrás tuyo cuando vos me busques primero a mí. ¿Qué pasa a veces? Sucede al revés. Uno busca lo material y lo material se te escapa. Y Dios dice, yo di la orden de que esas cosas te persiguen a ti, no que tú persigas a eso. Vos tenés que buscar mi reino, mi justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas por el trabajo, no temas por la provisión. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuántos creen en la palabra que dice Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Escuche, mucha gente puede abrir la Biblia, leerla, pero la cree. ¿Cuándo la vamos a creer? Cuando nos pasa. Porque aquel que tiene carne en la casa no dice, gracias, Señor es mi pastor. No, el que no tiene nada dice, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿O no? Ahí es donde vamos a activar la fe. Ahí es donde se activa lo sobrenatural. Escuche, Dios no altera el orden de las cosas. Dios manifiesta su poder cuando se necesita. Se lo voy a decir bíblicamente y con esto estamos terminando. Ven. Jesús, cuando le dio de comer en el desierto a esa multitud, lo hizo porque Él se preocupó de que las personas lo siguieron un montón por oír la palabra. Escuche, ¿ve? Ahí está la añadidura y lo espiritual. La gente lo siguió a Jesús al desierto para oír la palabra. ¿Sabe qué? Dios valora eso. Y estaban ahí en el desierto y Jesús dijo, yo no los quiero enviar así. Y los probó a los discípulos y le dijo, denle de comer. Y Jesús sabía que ellos no tenían. Y dice, Señor, ni aunque vendamos todo lo que tenemos en la ofrenda, ni aunque matemos a los animales, va a alcanzar para darle comida a todo esto. Eran como 5.000 hombres, sin contar la mujer y los niños, que son más. Y tienen un hambre que los niños son los más. Así que eran aproximadamente como 15.000 personas o más, se cree. Así que denle de comer nosotros y no nos alcanza. Y entonces viene uno y le dice, Señor, acá hay un joven que tiene, creo que eran 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dijo, hacer sentar la gente entre montones así en el pastizal, creo que había ahí. Y entonces bendijo y empezó a repartirlo, empezó a partir.